Buenas noches, bendiciones. El Señor los continúe bendiciendo grandemente a todos los que están conectados. Hoy estamos una vez más en una entrevista con la pastora Marianela Castillo. Un placer, pastora, tenerla aquí presente. Una grata oportunidad que el Señor nos ha regalado, un día más de vida, y hay que agradecerlo siempre a papá. Aquí la pastora, aquí presente, les estará hablando de su testimonio y cómo ha sido su vida espiritual, cómo ha sido Dios en su vida, cómo ha sido ese recorrido de años en el ministerio. No ha sido fácil, pero aquí estamos de pie. Bienvenida, pastora. El Señor la siga bendiciendo grandemente. Usted puede presentarse a las personas para que la conozcan y sepan un poco más de usted. Les cedo la palabra. Cómo no. Gracias, hija. Buenas noches a todos. Bueno, gracias por la oportunidad pues que me dan para poder hablarles pues de mi testimonio en cuanto al camino, al recorrido pues que tengo desde que inicié en los caminos del Señor, ¿verdad? Que ha sido una bendición y la gloria y la honra siempre va a ser para Él, porque cuando menos nosotros lo pensamos, siempre el Señor extiende su mano y nos saca, ¿verdad? De donde estamos. Cuando no estamos en los caminos correctos o cuando estamos viviendo una vida superficial, una vida que no nos llena, que lo que produce son vacíos en nuestros corazones. Y entonces viene el Señor y Él te rescata de allí y te saca de esas tinieblas en las que andas y te trae a su luz admirable, ¿verdad? Bueno, dice la palabra del Señor que cuando nosotros somos salvos, cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, ¿verdad? Las cosas viejas pasan y todas las cosas son hechas nuevas, y que el Señor, una vez que nosotros damos ese paso en nuestra vida de querer vivir para Cristo, de querer vivir una vida conforme a la voluntad del Señor, entonces Él borra nuestro pasado, ¿verdad? Hoy yo quiero hablarles no de mi pasado, porque ya eso es, como lo dice la palabra, eso es pasado. Yo quiero hablarles hoy acerca de lo que es vivir una vida en Cristo, de lo que nosotros tenemos como ganancia en este vivir al aceptar, al vivir una vida, ¿verdad? En los caminos del Señor, en el evangelio del Señor. La verdad, para mí ha sido una bendición grande del Señor, porque Jesús vino a llenar mi corazón de paz y de gozo. Todos nosotros muchas veces hemos sentido, cuando no estamos en los caminos del Señor, un vacío en nuestro corazón, ¿verdad? Hemos sentido, ¿verdad?, que probamos de todo, que hacemos todo, pero siempre hay eso dentro de nosotros que nos hace sentir que algo falta, que andamos en nuestro caminar, vamos al trabajo, tenemos nuestra casa, nuestros hijos, pero algo siempre falta. Y ese algo muchas veces no sabemos reconocer qué es. Pero hoy yo quiero decirte a todo el que está viendo esta entrevista que ese algo que muchas veces te hace falta es Jesús en tu corazón. Es dar ese paso y es decirle, ¿verdad? Y darte cuenta y reconocer que todo lo que tú has vivido hasta el momento, que todo lo que tú, todo a donde has ido en tu caminar en el mundo, ¿verdad? En tu diario vivir, siempre hay ese vacío, esa oscuridad dentro de ti. Y solo Jesús puede llenar tu corazón de luz, porque Jesús es la luz del mundo. Entonces, nosotros tenemos que entender que solo Él puede llenar eso dentro de nosotros. Solo en Él podemos encontrar y llenar ese vacío que muchas veces, muchas personas tienen, ¿verdad? Y que no saben reconocer o no saben buscar dónde para llenarlo. Hoy te digo, Jesús es la luz del mundo. Jesús quiere
alumbrar tu corazón. Jesús es la vida misma. ¿Por qué? Porque Él dio su vida en sacrificio por el perdón de nuestros pecados, ¿verdad? Él murió en esa cruz, Él sacrificó su vida por tu vida y por la mía. Y nosotros tenemos que reconocer que si ya Él pagó nuestros pecados, nosotros somos libres. Nosotros somos libres y tenemos que vivir una vida en libertad, una vida conforme a la voluntad de Dios. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta nosotros, verdad? ¿Cómo vamos, dónde está ese manual de vida que nos va a enseñar cómo vivir una vida conforme a la voluntad de Dios? Es la palabra de Jesucristo, la Biblia. En la Biblia encontramos todo lo que necesitamos para vivir una vida victoriosa en Jesucristo. Y no hay nada mejor, ¿verdad?, que tener y vivir para Él, tenerlo a Él dentro de nosotros, ¿verdad? Viviendo dentro de nosotros y vivir para Él, porque si nosotros vivimos para Él, sabemos que Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro pronto auxilio, Él es nuestro abogado, Él es nuestra luz, Él es todo lo que necesitamos para seguir, ¿verdad? Una vida que tenga paz y gozo. No hay otro lugar donde nosotros podemos conseguir eso, porque aunque lo tengas ahora, siempre dentro de tu corazón vas a sentir un vacío de que algo te falta cuando no tienes a Jesús dentro de tu corazón. Santo, madre, tremendo eso que acaba de mencionar, porque llega un momento de tu vida en el que es como usted dijo, has probado de todo, has probado tanto, te has metido con tanto, que llega un punto que has tocado fondo, y cuando tocas ese fondo, siempre vives como en esa monotonía, como en esa rutina diaria todos los días, que el trabajo, que con los hijos, pero en eso en que tú tocas fondo, siempre llega como una luz, como una esperanza, a decirte como que no todo se ha acabado. Para ser un poco más explícito, más explicativa, me refiero a que llega ese punto, ese momento de tu vida en el que ya probaste de todo y ya estás cansado de todo y sientes algo que te falta. Sientes un vacío en tu corazón, sientes que te falta algo, que no lo llena el esposo, que no lo llena los hijos, que no lo llena tu madre, que no lo llena el trabajo, incluso teniendo tantos títulos. Entonces, o sea, todos hemos sido creados con ese pedacito en nuestro corazón de esa necesidad por Dios, de que tú puedes tenerlo absolutamente todo, pero siempre vas a tener esa necesidad, esa hambre por un ser sobrenatural, que es nuestro Dios, nuestro amado Padre. Bueno, madre, ¿cómo fue este encuentro con el Señor? ¿Cómo fue esa cosa tan bonita? ¿Cómo fue su encuentro? Cuéntanos un poco. Bueno, para ser breve, ¿verdad? Yo, después de vivir pues una vida siempre en depresión, ¿verdad? Sintiéndome menos, sintiendo insegura, es totalmente inseguridades en nuestra vida, en mi vida, sintiendo que no valía nada, porque esa es una de las cosas, ¿verdad?, que muchas personas hoy en día pasan, el valor, no saben el valor que tienen como persona. ¿Por qué? Porque dejan que otros te denigren, que otros te hagan sentir menos, y nosotros tenemos que tener identidad. Nosotros tenemos que, cuando nosotros conocemos a Cristo, sabemos quiénes somos, ¿verdad? Que ya no somos cualquiera cosa. Ahora todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece, que nos guarda, que nos cuida y que es nuestra guía, ¿verdad? Entonces, sintiéndome así, ¿verdad? Deprimida, sola, sin, ¿cómo te digo? Insegura, ya yo llegué al punto, ¿verdad? De decir, bueno, yo ya, ¿para qué estoy aquí? ¿Para qué quiero vivir? ¿Verdad? Porque siempre va a llegar un momento en donde uno, llega como a un límite. Y ya yo estaba en ese límite que ya yo no quería, no le encontraba sentido a la vida. Mucha gente vive hoy así, no le encuentran sentido a la vida. Muchos toman la mala decisión de quitársela, muchos toman la mala decisión
de desaparecer, de suicidarse, está pasando mucho, ¿verdad? Pero yo siempre digo que cuando uno está en ese punto, en mi caso, yo sentí la mano del Señor en mi vida porque yo llegué a arrodillarme y decirle al Señor que fuera Él, ¿verdad? Quien me sostuviera, que lo que Él quería que fuera mi vida, que fuera Él quien me guiara, que fuera Él quien me hablara, que fuera Él quien, quien me diera esa luz, eso que yo necesitaba en ese momento para salir de esa oscuridad en la que me encontraba, arrodillada, llorando, clamando, gimiendo, y de una forma que ya no podía más, yo sentí, ¿verdad? Cuando yo iba cayendo como en un abismo, y en ese abismo donde yo iba cayendo, yo sentí una mano, ¿verdad? Que me agarró mi mano y me levantó. Eso lo sentí cuando yo estaba orando. Cuando yo, sentí esa mano me agarró y sentí como que algo dentro de mí despertó, que cuando yo me levanté de estar arrodillada, ¿verdad? Llorando y pidiéndole al Señor que Él me sanara, porque tenía mucho rencor, tenía mucho odio en mi corazón, mucha falta de perdón. Y cuando yo me levanté de allí, yo sentí que dentro de mí algo salió, algo que no te puedo explicar porque salió y de mi ser y de mi corazón, y en ese preciso momento yo empecé a experimentar paz, que es la paz que solo Dios te sabe dar, que Dios solo te puede dar, porque es una paz que sobreabunda. Y ahí empecé a experimentar eso en mi corazón, la paz, ¿verdad? Ya muchas cosas de mí empezaron a desaparecer. No te digo que fue de la noche a la mañana y que ya de ahí no, eso es un proceso, ¿verdad? Que empiezas tú a pasar, un proceso en donde tú empiezas a ver las cosas diferentes, empiezas a cambiar tu forma de pensar, tu forma de vivir, tu forma de ver las cosas. Y es en nuestro diario vivir, en nuestro diario caminar, que tú empiezas a aplicar todo eso, ¿verdad? Que tú empiezas, porque empiezas a leer la palabra del Señor, empiezas a instruirte, te das cuenta de muchísimas cosas, muchas cosas que tú habías creído porque te la habían enseñado, ¿verdad? De una manera, y que cuando tú vas a la Biblia ya no es así. ¿Por qué? Porque muchas veces vivimos engañados. Vivimos engañados, ¿por qué? Porque nos han metido dentro de nuestra cabeza doctrinas que no tienen nada que ver con la Biblia, pero tú empiezas a leer, empiezas a, a crecer y te das cuenta, ¿verdad? Que lo que a ti te llena, que todo ese vacío, que todo eso que tú sentías antes, se va llenando, pero ¿de qué? De la palabra del Señor, de la paz y el gozo del Señor. Y solo Dios puede hacer eso en nuestras vidas. Pero ¿dónde está la diferencia? Cuando nosotros tomamos la determinación, tomamos la decisión que no queremos seguir viviendo como estamos, que no queremos seguir, ¿verdad?, siendo iguales. Y le damos la oportunidad a nuestro Señor, ¿verdad?, de que sea Él en nuestras vidas, de que sea su voluntad en nuestra vida y no la voluntad de nosotros la que prevalezca. Entonces, cuando tú decides caminar con Cristo, cuando tú decides que tú quieres algo diferente en tu vida, entonces tú vas a hacer todo para cambiar, para mejorar. Pero no te voy a decir que es fácil, porque esto es una renovación cada día, un crecimiento cada día, porque te vas a encontrar con mil cosas, pero lo primero en tu vida es saber de dónde Dios te sacó y que para allá tú no quieres volver. ¿Por qué? Porque de ahí para allá de ahí para allá no vas a encontrar nunca lo que te ofrece y el cambio y todo lo que has conseguido estando bajo la cobertura y el gobierno de Dios, ¿verdad? Porque si tú no estás bajo el gobierno y la cobertura de Dios, entonces vas a estar bajo la cobertura y el gobierno del enemigo de Dios, que es Satanás. Y la verdad
No hay nada mejor Amén, que madre. nuestras vidas estén, ¿verdad? Bajo la voluntad del Señor. Así que por eso, Tremendo eso, es muy cierto. Muy cierto todo lo que dice, madre. Que me imagino que usted está en un punto de que ya usted, ya no voy para más. Ya mi vida ya no tiene sentido, ya todo ha acabado. Para mí es el final. Imagino que usted estaba en ese punto, incluso, y ahí fue donde se le presentó, usted experimentó eso, que el Señor le dijo, no es tu final, esto apenas inicia. Porque aunque para el mundo ya tú estabas muerta, para mí estás viva, para mí apenas estás empezando. Yo así es, soplo aliento de vida en ti. Tremendo, tremendo. Es así que así es, actúa mi Padre. así es. Poderoso. Madre, ¿con qué personaje de la Biblia usted se identifica? Bueno, la verdad, creo que con, con Esther, con la reina Esther, luchadora, valiente, que nada la para, que confía y cree fielmente en el Señor, que es, que sabe, ¿verdad? Que el Señor lo puede todo y que a punto de lo que sea, yo estoy dispuesta, aún del rechazo de la gente, de hablarle de la salvación de Jesucristo, ¿verdad? A otras personas y este salvar las almas, así como salvó al pueblo de Israel, ¿verdad? Salvar las almas de las personas y enseñarles y decirles que hay esperanza en Jesucristo, que hay, que no todo está perdido. Y en este tiempo más tenemos nosotros que abrir la boca. En este tiempo es donde nosotros tenemos que enseñarle con nuestra forma de vivir a otros de lo que Jesucristo ha hecho en nuestras vidas. Nosotros debemos ser ejemplo para otros, ¿verdad? En nuestra forma de vivir, porque si nosotros practicamos la palabra del Señor, otros quieren tener lo que tú tienes, lo que tú has conseguido. Y eso es lo que tenemos que enseñarle. ¿Cómo lo hemos conseguido? Siguiendo los caminos del Señor, siguiendo el Evangelio de Jesucristo. Así nosotros tenemos y predicar el Evangelio con nuestras actitudes, con nuestra forma de vivir, porque muchas veces se lee, pero no se practica lo que dice la palabra del Señor. Amén, madre, amén, así es. Hay que estar siempre, siempre, siempre con el Padre. Hay que estar bajo la cobertura de nuestro Padre amado, nuestro Señor y Amén. Creador. Bueno, madre, ¿usted ha tenido una experiencia así sobrenatural que quieras comentarnos, que les quiera decir a las personas que están presentes en este live? Sí, mira, me pasó de tantas cosas que me ha pasado, quiero contarte esta, que orando, ¿verdad? Orando al Señor, yo metida con el Señor, orando, dándole gracias, y de repente yo siento que, que alguien está detrás de mí, ¿verdad? Y cuando yo siento ese alguien detrás de mí, yo veo el reflejo en la pared de ese alguien y ese alguien me estaba poniendo agua en mi cabeza. Me estaba, me estaba poniendo agua en la cabeza y yo empezaba como a tocarme, pero yo en el momento sentí como miedo. Yo sentí miedo, pero después, de mi boca lo único que salía era la sangre de Cristo tiene poder. Por eso que yo creo mucho en la sangre de Cristo, porque es la sangre derramada por nosotros. Y eso fue una experiencia bonita porque
yo, que un ángel o que Jesucristo, y yo lo vi así, me esté colocando agua, era como que me estaba bautizando, era como decía, tranquila, yo estoy contigo. Entonces, eso fue una experiencia muy bonita y aparte de eso, porque sentí que la sangre de Cristo me había redimido, que la sangre de Cristo me había salvado. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender con ese sacrificio en la cruz, que somos salvados, que somos libres cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y queremos cambiar de dirección, queremos darle un giro a nuestra vida y darle la oportunidad a Jesucristo de que sea Él quien la guíe. ¿Por qué? Porque en este tiempo que nosotros estamos viviendo, no tenemos que estar apercibidos, tenemos que estar conscientes que estamos viviendo tiempos proféticos, que estamos viviendo tiempos en donde no, esto que está pasando no es nada comparado con lo que está por venir y que nosotros tenemos que estar preparados, más firmes, más fortalecidos, con una actitud más férrea, más con el Señor, más metidos con el Señor, ¿verdad? Porque es eso lo que nos va a dar la victoria, es eso lo que nos va a nosotros a mantener en los caminos del Señor. Muchos cristianos hoy en día se están apartando de los caminos del Señor, muchos cristianos están volviendo a su vida pasada, pero también yo sé que el Señor los va a volver a traer, pero tienen que entender que quien toma la decisión son ellos de querer arrepentirse y volver entonces a sus sendas, va a volver al redil del Señor, porque fuera de ese redil, fuera de eso, no hay nada bueno. Fuera de eso no podemos llenar nuestro corazón de gozo. Todo sería superficial, solo momentáneo, pero estando dentro de nuestro Señor Jesucristo, que Él viva en nosotros y estando, que Él esté en nosotros, ahí nosotros vamos a encontrar lo que necesitamos para seguir, ¿verdad? En esta vida, en esta humanidad que cada día está de locos, que cada día es peor, que cada día salen peores cosas. Y tenemos que estar fortalecidos en el Señor para todo lo que está por venir. Y por eso digo, la pregunta era, ¿qué experiencia? Bueno, mi experiencia fue esa. Yo sentí que de parte del Señor me bautizó, ¿verdad? Me dijo, estoy aquí, estoy contigo, no te preocupes, porque nosotros a veces tenemos temores o a veces de repente somos humanos y en algún momento perdemos la fe en cuanto a algo. Pero yo te digo algo, si nosotros tenemos a Jesucristo, al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, lo tenemos todo. No hay temor, no debe haber nada. Tenemos que confiar. Nuestra fe tiene que estar firme, nuestra fe tiene que ser una fe fuerte, ¿verdad? Una fe no fingida, como decía Pablo a Timoteo, una fe que sea una fe plantada en la roca, y esa roca es Jesucristo en Una nuestra fe vida. inquebrantable. Exacto. Inquebrantable. Una fe inquebrantable. Así es, madre. Y es tremendo, hermano, lo que está diciendo nuestra amada pastora, que ustedes no pueden tener esa de que el Señor me va a abandonar, porque el Señor jamás lo va a abandonar. No. Aún están pasando momentos difíciles, estamos en tiempos que quizás para muchos no haya comida en su casa o hayan perdido un familiar o están viendo muchas cosas, pero ustedes tienen que tener presente y mentalizado que el Señor jamás lo abandonará, porque todo lo que pasa, todo, absolutamente todo, a lo que ama a Dios, todo le obra para bien. El Señor nunca te abandonará, así como el oro tiene que ser pasado en el fuego, así nosotros vamos a ser probados, vamos a ser pasados por mucho, por desierto, por dolor, por eso de estar sin dinero, en muchas áreas el Señor nos va a estar probando, y en medio de eso que nos está probando, nos está fortaleciendo, y en medio que te prueban, también te van a probar, porque llega un momento que el Señor te va a probar.
Amén. Es así, Porque estás así pasando es. X situación, pero es necesario que la pases. Es necesario para que des testimonio más adelante. Ah, tal fulano, ah, hermano, yo pasé por ahí, tengo mi evidencia. Así como en el mundo secular tenemos nuestra cédula, que significa legalidad, que ya somos mayores, que ya tenemos, ya estamos grandes. Bueno, en el mundo espiritual también tenemos que tener nuestra cédula espiritual, nuestra legalidad. Exacto. La Amén. autoridad del Señor, Así es. porque tenemos que tener autoridad y no perder Así esa autoridad en Jesucristo. Que nada nos aparte de Él, es. que nada empañe nuestra relación con Él. Y aún así que nosotros le fallamos muchas veces, si usted se arrepiente y usted vuelve, Él ama a sus hijos y ahí está esperando. Y yo pienso que este tiempo que nosotros estamos viviendo, ¿verdad? Es una oportunidad que el Señor le está dando a la humanidad y a muchas personas de que se arrepientan y vayan a los pies de Jesucristo, ¿verdad? Y sean salvos y sus vidas no sean condenadas. ¿Por qué? Porque Dios quiere que todos se salven, todos seamos hijos, pero hoy en día la gente está como en los tiempos de Noé, ¿verdad? Pensando en mil cosas y no se dan cuenta de la realidad de lo que está pasando en nuestro entorno, de lo que está pasando en el mundo entero. Y están pensando en mil cosas, pero no están viendo realmente la realidad. ¿Pero por qué? Porque no tienen como base la palabra del Señor. Porque si leyéramos la palabra del Señor y creyéramos realmente, ¿verdad? En su palabra, nos daríamos cuenta que todo lo que está pasando y está por venir está escrito. Y la palabra de Dios no miente. Y todo lo que está allí se va a cumplir. Y si la humanidad leyera y se dejara guiar, ¿verdad? Este mundo fuera diferente. Pero escrito está que los que conocemos, ¿verdad? Y queremos crecer y queremos cada día caminar y estar en los caminos del Señor, que debemos de, de crecer, leer y vivir, ¿verdad? Vivir la palabra del Señor y ser mejores personas cada día. Y no creernos porque somos cristianos, somos los mejores, sino reinventarnos, buscar cada día ser cambiar las cosas que sabemos que están mal en nosotros todavía y que nuestra vida sea un botón de muestra para otros y que otros quieran venir a Jesucristo porque quieran recibir lo que Él nos ha dado. Pero para eso tenemos que vivir una vida conforme a la voluntad del Señor y que sea Él en nosotros y que nuestra dependencia esté en Él, depender del Señor. Como tú dijiste antes, si no hay comida, si hay situaciones, sabemos que hoy no hay, pero que mañana o pasado y en el tiempo de Dios, Él va a hacer algo, porque Él no deja a sus hijos solos. Él no abandona a sus hijos. Nosotros somos los que nos alejamos del Señor. Nosotros somos los que le damos la espalda a Dios, ¿verdad? Por irnos a cosas que no edifican, a cosas que nos alejan de la cobertura del Señor. Entonces, por eso nosotros tenemos que ser conscientes de qué queremos para nuestra vida, dónde queremos estar parados, analizarnos y vernos por dentro, porque eso es muy importante. Tenemos que vernos por dentro y ver qué cosas tenemos que cambiar, qué cosas nosotros estamos haciendo que nos están haciendo daño. Y hay una cosa que está haciendo daño a esta humanidad y es que hay falta de perdón en los corazones de las personas, hay rencor, hay soberbia, hay mil cosas de las cuales lo tienen dentro, lo tienen en su corazón y no lo sacan, no se sanan de eso. Y Dios no obra en corazones, ¿verdad? Que no estén limpios. Entonces, esa es una de las cosas que nosotros tenemos que entender para poder
dejar entrar al Señor en nuestro corazón, limpiarnos, vernos por dentro. Bendiciones, paz. ¿Me escucha? Hola, pastor. Ok, Sí, para le los que están escucho. aquí, para los que se están conectando, bendiciones. Ok, aquí tenemos a la pastora Marianela con un testimonio tremendo para gloria y honra de Dios. Ella se mantenía en un estado de depresión y cuando Dios toca su vida cambia totalmente. Algunos oyentes que están conectados quieren hacer una pregunta de cómo ella hizo. Claro, ella buscó de Dios, pero de repente muchos dirán, hemos buscado de Dios, pero no tenemos la solución. De repente las herramientas que Dios le da a ella para buscarlo a fondo, para buscarlo de todo corazón, le sirva a alguno de ustedes. Pueden preguntar de cómo ella hizo para mantenerse aferrada a la fe, de cómo ella hizo para que su estado cambiara, porque hoy en día hay cristianos que buscan de Dios, pero su estado no ha cambiado. Entonces, las herramientas que Dios le da a la pastora Marianela son herramientas que le pueden servir a ustedes para cambiar, para cambiar de un estado a otro. Y el testimonio de la pastora, ella se mantenía en un estado de depresión y cuando Dios toca su vida cambia totalmente. ¿Por qué? Porque ella abrió su corazón, entregó su corazón y Dios le dio alguna herramienta de cómo buscarlo para mantenerse en ese estado. Pueden hacer preguntas, las preguntas se abren en este momento y preguntarle cómo ella hizo, qué es lo que hizo, cómo Dios le dio herramientas para ir a buscar de Dios. ¿Por qué le comento esto, paz? Porque hay muchos cristianos que buscan, pero no cambian, y tratan, pero no cambian, y no saben cómo hacer. Y este canal se abre para eso, para ayudar a ellos allá, que no saben cómo hacerlo. Con los testimonios de nosotros, ellos verán que sí se puede, porque hay muchos que han perdido la esperanza, hay muchos que han perdido la esperanza de que algo puede hacer Dios y han perdido la fe. Aleluya. Pueden hacer sus preguntas. Aquí Pedro Castro dice: amén. ¿Cómo usted hizo para no caer en tentación, pastora? Amén. Empezaron la pregunta. Ok. Bueno, yo pienso que nuestra relación con Dios, ¿verdad? Nuestra relación con Dios. Lo que pasa es que cuando tú tienes un encuentro con el Señor y cuando, yo te voy a decir, cuando yo tuve ese encuentro con el Señor, yo no estaba metida en la iglesia totalmente. Yo iba de vez en cuando porque mi hermana me invitaba, escuchaba de Jesús, de que haya sana, porque yo estaba bastante, yo llegué a pensar hasta que Dios no existía, pastor. Yo llegué a pensar que, que, que no existía y punto. En un momento que llegué a ser atea, pero como yo hice, es que una vez que tú vienes a los pies de Cristo y tú ves esa manifestación en tu vida de que sientes y que Él te agarra de la mano, que te sube y que cuando tú te levantas de ahí, toda esa tristeza, toda esa depresión se fue. O sea, se limpió tu corazón de una manera sobrenatural, porque eso no pasa así de la noche a la mañana. Entonces yo pienso que eso fue lo que en mí hizo de darme cuenta que sí existía un Dios poderoso, de que fui rescatada, fui sanada, fui liberada orando nada más, porque entregué mi corazón, porque sabía que si Él era fiel, justo, y Él hacía todas esas maravillas que yo escuchaba que hacía en la iglesia, yo sabía que lo podía hacer en mí. Entonces, una vez que Él lo hizo en mí, yo no quería ir para atrás. O sea, yo no quería fallarle, yo no quería nuevamente volver a lo mismo y pensar que no existía, volver a pensar y entrar en depresión y sentirme vacía. Yo quería ser diferente. Entonces, cuando tú no quieres volver atrás y tú no quieres volver a sentir lo mismo y como tú eras antes, tú vas a tratar de vivir una relación con Dios diferente. ¿Por qué? Porque la relación con el Señor y buscando en su palabra es lo que hace que tú no caigas. Es lo que hace que cuando tú vas a cometer un error o tú vas a hacer algo que sabes que no está bien, eso te tiene
te tiene que tocar tu corazón y te tiene que decir, ¿sabes qué? Le voy a fallar a Dios, voy a volver nuevamente atrás, voy a caer en lo mismo, sabiendo de dónde Dios me sacó, sabiendo todo lo que yo pasé. Entonces, esas son las cosas que hacen que tú recapacites y digas, no quiero volver atrás. Pero esto no es sencillo, pastor. Esto no es una cosa Amén. que de la noche a la mañana va a suceder. Pero ¿dónde está la diferencia? En ti. La diferencia está en tu actitud. La diferencia está en qué tú quieres para tu vida. La diferencia está en si tú quieres cambiar o quieres seguir igual. Si tú quieres cambiar y tú quieres ser diferente y tú quieres, ¿verdad? Que vivir, que el Señor te guíe, entonces tú tienes que empezar a leer su palabra. Tú tienes que empezar a buscar una relación en la oración con el Señor todos los días, orar, no solo pedir, es darle gracia, es arrepentirnos, es decirle a Él que nos sometemos a su voluntad. Entonces, esta relación es lo que va a hacer que tú no quieras volver atrás. Eso te va a ayudar a no volver a caer en lo mismo. Amén, Paz. Hay Tiene otra pregunta, otra dice, pregunta. Pastora Marianela, ayer usted dijo que se debe confesar los pecados. Mi pregunta es, ¿a quién se le confiesa? ¿A un sacerdote, a un pastor o a un líder o a Dios? Ok, mire, los pecados nosotros no debemos de confesárselo ni a un pastor, ni a un sacerdote, ni a ninguna otra persona. ¿Y sabe por qué? Porque cuando usted tiene una relación con Dios, usted no necesita intermediario. Usted va directamente al Señor, y más aún porque el Señor conoce su corazón, el Señor sabe, lo conoce a usted, sabe quién es. Es más, nosotros nos confesamos, pero ya Dios sabe todo. Él ya sabe todo, pero Él espera que seamos nosotros los que vayamos a Él arrepentidos, pero con un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento verdadero de corazón, ¿verdad? No que voy a donde Él, confieso mi pecado, pido perdón, me arrepiento y nuevamente vuelvo a caer en lo mismo. Porque como lo dije ayer, Dios no es relajo de nadie. Y Dios, si tú vas con un corazón arrepentido, Dios te va a perdonar. Pero cuando Dios te perdona ese pecado o eso que tú hiciste, tú vas a seguir hacia adelante tratando de vivir una vida mejor y diferente, no cayendo siempre en lo mismo. Entonces, no se confiesan los pecados ni al sacerdote, ni al pastor, ni a nadie. A Dios directamente, que es el que nos conoce y es el único que puede perdonarnos, que puede redimirnos de eso que nosotros hemos cometido. Amén, porque dice la Biblia que nuestro pecado tiene que ser llevado a Dios, o sea, que no se puede, no hay un mediador, solamente Jesús. Entonces no existe más nadie, no existe más nadie en la tierra, solamente Jesús, el único mediador al Padre. Entonces a Él es que tenemos que llevar nuestros pecados. Paz, una pregunta, ¿me escucha? Aleluya, gloria a Dios. Una pregunta. Usted dio una palabra en antes que usted era atea. Explícame qué la mantenía en ese estado. Porque por lo general una persona atea se mantiene por una situación que le pasó y de repente dejó de creer en Dios, dejó de pensar que existe un Dios. ¿Qué la mantenía en ese estado? Ok, mira, cuando yo estaba adolescente, ¿verdad? Yo regularmente, yo creo que me pasé por todas las iglesias primero, de evangélica, Bahá'í, Testigo de Jehová, no sé qué, toda una serie, me anduve por todo, pero no encontraba la verdad en ninguna. Yo tenía un amigo, ¿verdad? Amén. Ese amigo es ateo hasta el sol de hoy. Ese amigo es ateo. Cuando tú tienes, ¿verdad? Cuando tú no estás muy clara, tú no estás claro en la palabra del Señor, en tu relación con el Señor, no sabes ni quién es realmente Dios, ni quién es su Hijo. ¿Por qué? Porque vives una vida alejada de Él, no tienes ese conocimiento,
no vas a la iglesia, no tienes fundamento desde el hogar, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú entras a una edad y tú tienes una persona que no tiene tu misma creencia, entonces, ¿qué me pasó a mí? Yo tenía conversaciones con él y él tenía su punto de vista acerca de Dios y yo no estaba clara porque yo no tenía conocimiento realmente para poder refutar lo que él me decía acerca de la creación, acerca de Dios, porque entonces, ¿qué pasó? Yo fui débil, fui débil, ¿por qué? Porque mi conocimiento acerca de Dios no estaba claro y yo me incliné en creer lo que él me explicaba acerca de la existencia de este mundo, acerca de la... Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Por qué motivo le hago esta pregunta, Paz? Porque hay mucha gente que nos está viendo. Sí, cualquiera Hay mucha gente que nos está viendo y de repente no son ateos, pero han perdido esa fe de que existe un Dios por las cosas que pasan. Han perdido esa esperanza de que existe un Dios por las situaciones que pasan. Y lo digo por experiencia. Satanás va a hacer que nuestra vida se contorne tan mal que digamos que no existe Dios porque nos va mal. O sea, Satanás hace que nuestra vida no vaya tan mal en el mundo que nos liga a que Dios no existe. Aunque Dios no hay, existe un Dios, pero Él está allá arriba, nosotros estamos por acá abajo. O sea que apartamos definitivamente la palabra que Dios va a hacer algo en nuestra vida. Porque Satanás hace que nosotros no vayan tan mal. Entonces, específicamente no que hay gente allá afuera que no son ateos, creen en un Dios, pero dicen, oh, Él está allá arriba, yo estoy acá abajo. No creen de que Dios puede cambiarlo. No creen de que Dios puede hacer algo en su vida. Y es por eso que le hacía esa pregunta. Amén. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Joama quiere hacer una pregunta. Se abre el preámbulo de la pastora Marianela. Dios cambia su vida. Dios toca, transforma su vida. Ella dice en su testimonio, ella era atea, no creía en Dios y había muchas cosas que no tenía definidas sobre Dios. Y hoy Dios la transforma, Dios la cambia. Hoy está dando sus testimonios, lo que Dios hizo con ellos. Algunos allá que no saben que existe un Dios o que de repente no han tenido un encuentro como ella tuvo, quieren hacer una pregunta de cómo ella llegó, de cómo ella, cuáles fueron las herramientas que Dios le dio para que ella pudiera tener ese encuentro con Dios. Pueden hacer sus preguntas, el preámbulo queda abierto. Aleluya. A mí me empatan esos testimonios porque así no hay gente allá afuera que necesita de eso, que han perdido esa esperanza totalmente. Le dicen, wow, existe un Dios, pero no quieren. Hay muchos que han dicho, Dios no quiere nada conmigo, pero si Dios te vino a salvar a ti, todo lo que es carne en la tierra, Dios lo vino a salvar. Pero esos son ideas y pensamientos que el enemigo pone en la cabeza de uno y cambia nuestro contorno, nuestra manera de pensar. Aleluya. Así es, pastor. El enemigo vino a hurtar y amén, gloria a Dios. Ahí quiere hacer una cimentado, ¿verdad? En la palabra del Señor. Tenemos que tener una relación, ¿verdad? Íntima con nuestro Padre Celestial, con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, para amén, que nada ni nadie te aleje de los caminos del Señor, para que ningún viento, ninguna tempestad, ninguna situación, ningún problema haga que tú te alejes, ¿verdad?, de su cobertura, porque sí van a venir momentos difíciles, sí van a venir momentos en los que a lo mejor pienses que el Señor se alejó de ti o tú no estás o no estás bajo su paraguas, pero no es así como lo decía Navy. Muchas veces va a haber situaciones donde Dios te va a probar, a ver cómo tú estás, si realmente lo que tú profesas acerca de Él, si realmente lo que tú
del conocimiento que tú tienes sobre Él, lo pones en práctica al momento de la tribulación, al momento de las situaciones difíciles en tu vida. Así que hay otra pregunta, ¿verdad? Amén. Hay otra pregunta, Paz. Dice, pastora, ¿cómo usted, cuando comenzó en el camino, comenzó a pelear con los dardos del enemigo? Y, por ejemplo, el ayuno y la oración y la Biblia, ya cada vez que uno va a hacer eso, siempre hay una dificultad. La pregunta es que ¿cómo usted hizo para pelear contra los dardos del enemigo? Y también, si cada vez que ella iba a hacer ayuno, oración y leer la Biblia, se le pone difícil las cosas. Bueno, hay muchísimos versículos en la Biblia en los que uno tiene que aferrarse a esa palabra. Dios promete, ¿verdad?, en su palabra que primero hay un versículo que dice, cuando nosotros tenemos ansiedad, echad vuestra ansiedad sobre Él, porque Él cuida de nosotros. Nosotros tenemos que saber que si somos hijos de Dios, Dios cuida de nosotros. Hay un versículo también de la Biblia donde dice, cuando nosotros no tenemos situaciones en nuestra vida o que no nos deja dormir, hay versículos en la vida donde nosotros tenemos que apropiarnos de eso, ¿verdad? Hay un versículo que dice en la Biblia, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque tú, Señor, me haces vivir confiado. Entonces, nosotros tenemos que empezar a creernos, ¿verdad?, todas esas palabras que el Señor nos da en todo lo que el Señor nos enseña a través de su palabra. Tenemos que creernos, tenemos que vivir eso. Y sabemos que si estamos en Cristo, el enemigo no nos toca. Pero ¿qué pasa? Muchas veces nosotros tenemos siempre, yo no les digo que el enemigo nos va a atacar, sí, pero mayor es el que está en nosotros que el que viene contra nosotros. Y nosotros tenemos que saber, tenemos que dejar de pensar más en el enemigo y meternos más con Dios, pensar más en la palabra, en lo que Él las promesas que Él ha hecho a sus hijos. Déjeme ver si me acuerdo de este versículo que a mí me gusta porque me hace también, me hace sentir pues que yo estoy protegida, que yo estoy, que el Señor me guarda, que el Señor me cuida y que todo lo que venga contra mí, yo tengo una barrera que es el Señor Jesucristo, porque Él me compró con su sangre, porque su palabra dice que Él nos guarda, ¿verdad? Nos guarda del enemigo. Él dice que, déjame ver si me acuerdo, porque este versículo también, nosotros tenemos que empezar está como alta la música. Tenemos que empezar a creernos lo que leemos. Tenemos que empezar a vivir lo que nosotros leemos en la palabra del Señor. Hay un versículo que dice que si nosotros estamos en Cristo, ¿verdad? No pecamos, porque Jesús es el que nos guarda del enemigo. Pero ¿qué pasa? Muchas veces nosotros queremos protección del Señor, pero hacemos cosas que a Él no le agrada y perdemos muchas veces o abrimos puertas al enemigo para que Él entre y no nos damos cuenta. Y entonces allí perdemos esa protección. Siempre nosotros vamos a tener situaciones en nuestra vida, pero no todas las situaciones en nuestra vida es culpa del diablo. Muchas veces es culpa de nuestras propias decisiones. Muchas veces es culpa de nuestras decisiones. Muchas veces ayunamos, muchas veces oramos por cosas que sabemos que no están correctas. Y Dios eso no lo va a aprobar. Y eso entonces el enemigo se aprovecha de esa situación y ahí es en donde dejamos abrir puertas, ¿verdad? Él entra y hace con nosotros lo que le da la gana. Yo siempre he dicho, debemos de dejar de hablar tanto del enemigo de Dios y hablar más de Dios. Y ahí está la diferencia. Muchos cristianos siempre se ay, que el diablo, ay, que el diablo. ¿Dónde está Dios en tu boca? Tenemos que empezar a saber
que el Señor es el que está con nosotros, que cuando nosotros no aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, Él es nuestro protector, Él es el que está en nuestra vida. Y cuando Él está en nuestra vida tiene que ser una vida victoriosa en Jesucristo, una vida de paz, de amor, una vida diferente. Y dejarnos entonces de creer que todo lo que nos pasa es culpa del diablo, porque muchas de las cosas es culpa de la decisión y de nuestra forma de andar, nuestra forma de caminar, nuestras actitudes son consecuencia de muchas cosas que pasan en nuestra vida. Amén, otra pregunta. Pastora Marianela, ¿usted cree que una persona puede ser usada en sanidad y liberación sin haber sido bautizada por el Espíritu Santo? Puede ser usado en sanidad y liberación sin haber sido bautizado por él. Claro que sí. ¿Cuántas sanidades y cuántas liberaciones no hemos visto en la iglesia, verdad? De personas que no son cristianas, de personas que van a la iglesia buscando, ¿verdad? Buscando ser tocadas por Dios, y en ese preciso momento, porque van buscando un encuentro con el Señor tiene ese encuentro a través de su Espíritu Santo y reciben, ¿verdad? Esa liberación y esa sanidad. Y a partir de ahí, entonces empieza un cambio en su vida, porque se da cuenta, tiene que reconocer, ¿verdad? Que fue tocado por la mano del Señor. Y entonces a partir de ahí van a empezar nuevas experiencias, ¿verdad? Nuevas experiencias en los caminos del Señor. Pero claro que sí, mucha gente va a la iglesia y va dispuesta a escuchar la voz de Dios, y no tiene que ser necesariamente cristiano, pero ese preciso momento Dios utiliza para tocar su corazón y traerlo a los pies de Él, y esa persona es liberada, es sanada, y de ahí empieza una nueva vida en Cristo si toma la decisión de seguir, ¿verdad? Una vida diferente. Pero claro que sí sucede. Lo hemos visto en la iglesia. Amén, gloria a Dios. ¿Alguien más tiene una pregunta? Si no, terminamos este tiempo. Ok, Joao Meneses dice. Dice que se refiere si un cristiano, él habla de si Dios puede usar un cristiano para sanar a una persona sin haber sido bautizado por el Espíritu Santo. Bueno, yo pienso que sí, pastor. Yo pienso que sí, porque Dios utiliza a las personas. Dios es el que hace todo. Dios es el que hace todo. Y esté o no bautizado, el Señor es el que sabe, y Él es el que hace las cosas posibles. Él es el que hace las cosas posibles. Yo no tengo que estar bautizado ni en agua ni en el Espíritu Santo para poder tener una sanidad o tener una sanación. Todo eso, para Dios no hay nada imposible, y Él es el que hace todas las cosas. Él es el que hace todo. Amén. ¿Alguien más quiere hacer una pregunta? Cerramos este preámbulo, este tiempo, un testimonio glorioso para la gloria y honra de Dios. Para otros que miran y se están conectando, la pastora da su testimonio donde Dios toca, transforma, y tuvo su encuentro con Dios. Y así mismo como ella, muchos de ustedes pueden tener su encuentro con Dios. ¿Alguien más quiere hacer una pregunta? Si no, terminamos. Para la gloria y honra de Dios. Será el otro martes a la misma hora. Paz, ¿quiere añadir algo más? Sí, quiero que sepan pues que no hay mejor camino, no hay mejor relación que podamos tener, que es con Jesucristo, con el Padre, Hijo y el Espíritu Santo de Dios. Ese es el mejor camino que nosotros podemos seguir en nuestras vidas.
y no se arrepientan y no vuelvan atrás y sigan adelante en el Evangelio de Jesucristo, sigan creciendo, buscando en la palabra del Señor, leyendo, buscando esa relación con el Señor, porque si Dios nos trajo de las tinieblas a su luz admirable, no nos va a dejar solo, Él nos va a seguir guiando, Él nos va a seguir protegiendo, mientras que nosotros no nos salgamos de su cobertura. Todo nuestra vida tenemos que ponerla en la mano del Señor. Nuestra voluntad tiene que estar en las manos del Señor y nuestra dependencia también. Tenemos que depender del Señor, no de nosotros, no de nuestra fuerza, no del mundo ni alrededor, nada. Tenemos que poner todo en las manos del Señor. Nuestra vida propia tenemos que ponerla en el Señor, porque si hacemos así, Él va a hacer grandes cosas en nuestra vida. Y Él hará en nosotros a que se cumpla el propósito por el cual fuimos llamados, porque cada uno de nosotros fuimos escogidos, ¿verdad? Para un propósito de Dios. Pero ayer, como les decía, y no me voy a extender mucho, ayer les decía que muchas veces nosotros los cristianos pecamos, ¿verdad? Por omisión. ¿Por qué? Porque dejamos de hacer las cosas por las cuales fuimos llamados. Entonces, tenemos que arrepentirnos todos los días de eso y tenemos que poner un corazón dispuesto a hacer la voluntad del Señor, a llevar su palabra, a hablar en el trabajo, al vecino, a todas las personas de que conozcan, ¿verdad?, de Jesucristo. Pero tenemos que ser un botón de muestra. Tenemos que nosotros vivir una vida que los demás vean a Jesucristo en nuestra vida, porque tenemos que caminar como Él lo hizo. Pero nosotros los cristianos, y ayer le mencionaba, nosotros tenemos que crecer, nosotros tenemos que cambiar nuestra manera de pensar para que cambie nuestra manera de vivir. Y tenemos que arrepentirnos, los cristianos tenemos que arrepentirnos todos los días, porque siempre cometemos pecados, no importa, quizás el Señor te salvó de que eras drogadicto, eras alcohólico. Ya tú no estás en ese pecado, pero estás en otros que son pecados ocultos que tenemos nosotros dentro. Soberbia, crítica, falta de perdón, egoísmo. Todo eso son pecados que muchas veces los cristianos los guardamos y pensamos que estamos bien. Esas cositas hay que cambiarlas, porque tenemos que estar limpios para el Señor, para que Él deposite en nosotros lo que Él tenga que depositar. Entonces, Amén. yo los exhorto a cada uno de ustedes, ¿verdad? Que cada día vivan una vida conforme a la voluntad de Dios, orando y pidiéndole, ¿qué tú quieres que yo haga, Señor? ¿Qué tú quieres que yo diga hoy? ¿A quién tú quieres que yo le hable? Utilízame, Padre, utilízame, porque a eso fuimos llamados. Estamos aquí, ¿verdad?, para ser utilizados por el Señor, porque somos servidores del Señor. Paz, amén. Lo que la pastora quiere decir que tenemos que tener nuestro corazón humillado ante la presencia de Dios. Todos los días arrepentirnos y pedirle perdón. Somos pecadores todos los días fallamos a Dios. Y tenemos que tener un corazón arrepentante de Dios, un corazón humillado delante de la presencia de un corazón, Así dice la Biblia, que el cual Dios no rechaza. Y eso nos va a llevar a ser un cristiano según la voluntad de Dios. Mientras mantenemos nuestro corazón humillado, porque dice la Biblia, el que se humilla, Dios lo exalta, y el que se exalta, Dios lo humilla. Entonces, tenemos que aprender a vivir con un corazón humillado ante Dios. Esa es la mejor actitud de un cristiano bajo la voluntad de Dios. Con esto lo dejamos, que Dios me lo bendiga. Lo esperamos el próximo martes a las 9 de la noche por esta misma página que se llama TV Aviva el Fuego que hay en ti. TV Monte de Sion, y que Dios me lo bendiga a todos. Saludos y bendiciones. Amén, amén. Saludos a todos. Chao, bendiciones.